Hola, buenas noches. Estamos acá mientras nos vamos conectando. Espero que el audio esté favorable. Mm, sí, supongo que sí. Bueno, esta es una transmisión en vivo, algo inesperada quizás, pero necesaria. Hoy siendo viernes 12 de julio, estamos a un día previo que es muy importante. Mañana, sábado 13 de julio, ha sido declarado por primera vez en nuestro país el Día Nacional de Sensibilización para las personas con TDAH. Este año se ha promulgado la Ley de Protección a las Personas con TDAH. Esto es algo nuevo en nuestro país. En otros países ya hay reglamentación, hay leyes que se han ido generando para sensibilizar, para proteger, para generar mejores programas de atención, no solo privados, sino desde el Estado, ¿no? Y bueno, afortunadamente ya en Perú contamos con esta ley, la pueden descargar seguramente en internet, es la ley 30956, Ley de Protección para las Personas con TDAH. Es un paso importantísimo. Dentro de esta ley se contemplan algunas cosas muy interesantes, ¿no? Uno, que es el MINSA, el Ministerio de Salud, que tiene el plazo de un año, a partir de junio más o menos que se ha promulgado esta ley. MINSA tiene el plazo de un año para, en coordinación con los otros ministerios, generar un plan nacional para las personas con TDAH en nuestro país. Asimismo, el Ministerio de Educación va a ser el ente, bueno, es el ente rector, ¿no? Efectivamente en educación, pero se le está encargando que genere un programa de formación continua para los docentes en todos los niveles, inicial, primaria, secundaria, y que estos puedan capacitarse, tener las herramientas necesarias para poder hacer la atención de los niños, los estudiantes con TDAH. Estos avances, como comento, hay que felicitarlos. Todavía falta que se vayan implementando, ¿no? Pero ya al tener esta ley, pues es muy favorable para todas las personas, familiares y los directamente involucrados, ¿no? Y todos los que están a su alrededor también. Así es que respecto al tema del TDAH se va a hablar cada vez más, ¿no? Si bien hay algunas personas que todavía desconocen al respecto o asumen, creen, han escuchado que esto es una enfermedad que se ha inventado, que la industria farmacéutica ha creado esta enfermedad para vender más medicamentos. La verdad es que esta condición existe hace mucho tiempo, solo que antes se desconocía tanto al respecto que no se creía, ¿no? O no se atendía favorablemente a estas personas o a estos niños inquietos, distraídos, muy activos, se les catalogaba como niños problema y al no darse la atención adecuada, pues se generaban otras dificultades. Ahora, en cambio, ya hay mucha investigación desde las neurociencias, desde el campo médico, desde el campo de la psicología, hay mucha investigación que va respaldando no solamente la comprensión del TDAH, sino también los tratamientos que son más adecuados para abordar, ¿no? Para el abordaje del TDAH. Pero bueno, con esta introducción entonces vamos a explicar para quienes todavía no conocen mucho al respecto qué es el TDAH. Son las siglas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esta condición se menciona que es diagnosticable hasta los 12 años más o menos, ¿no? O sea, si este patrón de comportamiento apareciera después de los 12 años, lo más probable es que sea otras dificultades, ¿no? ¿Qué significa entonces tener TDAH? En principio entendemos al TDAH como uno de los trastornos del neurodesarrollo, es decir, que se nace con esta condición y permanece toda la vida. Solamente que es en los primeros años, principalmente en la etapa escolar de 5 a 8 años de edad,
donde los síntomas se hacen más evidentes y pueden generar más dificultades en lo social, en lo académico y en lo emocional también para la persona que vive con esta condición. Tener TDAH no es discapacitante, es decir, una persona con TDAH tiene una inteligencia normal, incluso superior, puede desarrollarse profesionalmente, familiarmente, etc. Pero lamentablemente, si sus dificultades no son atendidas de forma oportuna, puede generarle muchos problemas de adaptación precisamente a los entornos en los que tiene que convivir. En el espacio familiar puede presentar problemas de conducta, igualmente en la escuela, a pesar de ser inteligentes, puedan tener un bajo rendimiento precisamente por las dificultades inherentes al trastorno, ¿no? Decimos entonces que tener TDAH es una dificultad para inhibir la distraibilidad, la hiperactividad y la impulsividad. Son estas tres características que corresponden al TDAH, pero que no se presentan de la misma forma en todas las personas. Hay subtipos que luego vamos a explicar. ¿Qué significa esta dificultad para inhibir? Significa entonces que, por ejemplo, en el tema de concentración, yo ahora estoy conversando con ustedes, pero aparecen algunos quizás saludos, mensajes, hay sonidos afuera en la calle, o quizás mi teléfono puede estar vibrando, en fin, siempre va a haber estímulos a nuestro alrededor. Una persona con TDAH va a tener mucha dificultad para hacer a un lado los estímulos que en ese momento no son importantes o no son relevantes a la actividad que está desarrollando. Por lo tanto, se va a distraer, va a poner más atención a veces a esos estímulos poco relevantes. Se va a notar mucho más en un salón de clases, por lo tanto. Cuando el profesor está dictando, está explicando, el estudiante desatento va a tener esa dificultad, ¿no? Va a estar atento al movimiento de sus compañeros, a los sonidos que hay fuera del aula, quizás está copiando algo, se va a acordar de otra cosa y va a empezar a dibujar al respecto. Entonces no va a poder inhibir los estímulos que lo distraen en la dificultad de concentración. Cuando hablamos de hiperactividad, hablamos de que la persona va a tener muchas dificultades para detener el movimiento. Es decir, el niño, por ejemplo, está corriendo, está jugando y cuando uno le pide que pare, va a demorar mucho en detenerse y se va a quedar posiblemente con ese deseo de seguir moviéndose. Por eso en el aula se puede notar al niño que constantemente está agarrando algún objeto o está moviendo las manos o está moviendo los pies, ¿no? Mientras está escuchando, como que hay esa necesidad de moverse. Como ven, este comportamiento se puede presentar en adultos también. Es decir, el TDAH, si bien se detecta mayormente en la niñez, permanece toda la vida su condición. Entonces, un adulto con TDAH, si no aborda adecuadamente estas dificultades, le pueden generar otros problemas también en la universidad, en el trabajo o en sus relaciones familiares de pareja. Hablábamos entonces de la dificultad para inhibir la atención, para inhibir el movimiento y la tercera característica es la dificultad para inhibir los impulsos. Esto está más relacionado con el plano emocional. Entonces, una persona con TDAH, por ejemplo, si está enojada por algo, va a reaccionar muy rápido y no va a procesar adecuadamente esa emoción. Entonces, su enojo puede llevarlo a empujar algo, a lanzar algo y de pronto, inmediatamente que lo ha hecho, se da cuenta, ¿no? Que no debió hacerlo, pero ya lo hizo, porque su cerebro no ha alcanzado la madurez suficiente para hacer esa inhibición del movimiento, de los impulsos y también de la concentración, como habíamos comentado. Estas son las características fundamentales del TDAH, pero hay subtipos, es decir, hay personas que solamente son desatentas y eso es más común en las niñas, en las mujeres. Hay personas que pueden tener hiperactividad, impulsividad, pero no tener problemas de concentración. Entonces, por eso algunos papás dicen, pero no creo que sea TDAH, porque él sí se concentra. Ok, pero quizás tiene el otro componente de la hiperactividad, la impulsividad. Y el tercer subtipo es el patrón combinado, ¿no? Donde está la desatención, la hiperactividad y la impulsividad. Ese es el TDAH. Los padres que tienen hijos con estas características pues son los primeros en decir que esto no puede ser inventado. La condición de TDAH explica mucho mejor
y nos ayuda a entender por qué nuestro niño tiene esta dificultad, ¿no? Y no sentirnos culpables de que es un tema de haberlos educado mal o que somos muy flexibles con ellos y no le estamos dando los correctivos necesarios, porque a veces se dice, en mis tiempos esto se corregía con un golpe y ya está. Ahora, ¿por qué tantos psicólogos y eso con mano dura nada más se corrige? Quizás antes se diagnosticaba menos, quizás antes también habían otras condiciones ambientales que eran más favorables, ¿no? Los papás tenían más supervisión de los hijos, había en ese sentido menos estímulos también en el entorno, llámese los videojuegos, los celulares, el internet, ¿no? Entonces los niños podían desarrollar mucho más sus habilidades para concentrarse en una cosa a la vez. ¿Cuáles son las causas del TDAH? No hay una causa exacta, pero sí se entiende que hay factores genéticos. Es decir, si vemos a un niño con TDAH o con estos síntomas, es muy probable, al 70% más o menos de posibilidad, que alguno de sus papás también tenga TDAH y que quizás no fue diagnosticado. Entonces, este componente genético puede llevarnos a tener un niño con TDAH, más aún si ambos papás tienen TDAH. Lo otro está también relacionado con temas perinatales, ¿no? Prenatales, perinatales, es decir, el embarazo, ¿no? Los cuidados durante el embarazo, si hubo consumo de sustancias, si hubo incluso mucho estrés por parte de la madre, ¿no? A veces en el embarazo los padres entran en conflicto, se separan, la madre sufre mucho ese conflicto, entra en depresión, ¿no? Y ese estado anímico que dura mucho tiempo, estar deprimida o estresada mucho tiempo, puede afectar el desarrollo neurológico del niño y desarrollar un posible TDAH. Es decir, tampoco es para que las mamás embarazadas se asusten, que a veces uno se pone un poco sensible y llora por una película, no significa que por eso vaya a originarse el TDAH. Estamos hablando de estar mucho tiempo, unos meses por lo menos, ¿no? Con estados emocionales muy intensos. Entonces son parte de los factores que puedan generar el TDAH. También se habla de problemas durante el parto, perinatales, problemas al momento de que el niño no tenga una oxigenación adecuada, partos que demoran mucho, partos prematuros, niños con bajo peso, ¿no? Son más propensos a desarrollar esta condición. Entonces, estas son algunas de las características más resaltantes. Igual estoy acá atenta a la pantalla, por ahí veo algunas personas. Si tienen algunas preguntas puntuales también para hacerlas, por favor, sin temor, vamos a tratar de contestarlas. ¿Ya? Los papás, acá vista Sonia, un gusto amiga desde Hilo, ella tan linda. Decíamos, ¿no?, que los papás de hijos con TDAH son los que conocen mucho más lo que es vivir, ¿no?, el día a día con un hijo con estas características. Pero como mencionaba al inicio, el TDAH no es discapacitante, ¿ya? Podría volverse una limitación importante si es que no es detectado a tiempo y atendido oportunamente. Y quizás ahí nos vamos a estos dos conceptos de detección y la parte de la atención. ¿Cómo detectamos a un niño con TDAH? El lugar más privilegiado es la escuela, porque es en la escuela donde hay muchos estímulos distractores, ¿no? Muchos niños, sonidos, etcétera. Hay que estar más tiempo concentrado. Entonces son los profesores los primeros en poder tener una impresión, ¿no? Además, los profesores tienen esta ventaja de que ven a niños de la misma edad año tras año. Así es que se van haciendo ya como un patrón de cuál es el comportamiento regular en los niños de ciertas edades. Por lo tanto, pueden notar más fácilmente que hay un niño que está teniendo comportamientos que no son comunes y que además le están generando dificultades al propio niño, que es lo importante. Así es que los papás estar muy atentos, ¿no?, a las reuniones con los profesores para saber cómo está desenvolviéndose el hijo. Acá tengo un saludo de Triana de Cruz, también es una persona que conozco, que ya bastantes años. Y bueno, pregunta si el TDAH tiene cura. Decíamos que es una condición neurobiológica. En ese sentido, no es una enfermedad.
Una enfermedad tiene un periodo, un tratamiento, se cura. En este caso el TDAH es una condición. La persona va a tener TDAH toda la vida. La parte más difícil es en los años escolares, el inicio de la primaria, primer grado, segundo grado, hasta tercer grado de primaria. Muchas veces ahí le va a costar mucho más al niño. Pero en la medida que tenga el tratamiento adecuado, esto va a poder mejorar significativamente, ¿no? Al punto de que el tratamiento no es ni siquiera de toda la vida, ¿ya? Un tratamiento bueno puede durar, dependiendo del nivel, ¿no?, de TDAH, 3 meses, 6 meses, un año, ¿no? Y si la familia está muy involucrada en el tratamiento y es constante, entonces estos pronósticos de tiempo, y lo digo por experiencia, se dan, ¿no? Se avanza muchísimo, ¿ya? Así es que si aceptamos que no hay una cura, y si alguien ofrece curas de estas que dicen que todo, un tratamiento cura todo, hay que dudar. Me preguntan también si el TDAH hace que fantaseen mucho. Gracias, José Castillo, por la pregunta. Hablamos del componente de concentración, ¿no? Cuando uno se puede concentrar en algo, eso implica hacer a un lado otros estímulos que aparecen en ese momento. No solamente los estímulos del entorno, sino también los estímulos que están en nosotros, nuestros propios pensamientos. Cuando estamos conversando, o ahora que yo estoy hablando con ustedes, pueden surgir también algunas preguntas dentro mío, pueden surgir otras ideas. Entonces, cuando uno es pequeño, más aún, sí puede generar esto de ser muy fantasioso. Decíamos que sobre todo en las niñas es más común los problemas de TDAH del subtipo déficit de atención, ¿ya? Y ese déficit de atención los puede llevar a la persona a estar, digamos, en una clase, sentada, mirando a la pizarra, pero la mente en otro lado, imaginando otras cosas. Quizás a partir de algo que dijo el profesor, yo empiezo a generarme otras ideas y me desconecto de lo que está sucediendo. Entonces sí, ese ser fantasioso, si es canalizado adecuadamente, puede llevarnos a ser muy creativos. Las personas con TDAH en general son muy creativas. Se les ocurren ideas que a otras personas no se les ocurriría posiblemente. Encuentran unos caminos diferentes para buscar una solución, ¿no? Pero si no es adecuadamente abordado, puede llevarlo a ser demasiado fantasioso e incluso confundirse en esas fantasías también, ¿ya? Me pregunta Blanca, hola Blanca, sobre la alimentación libre de gluten. En general, lo que se recomienda es una alimentación balanceada, saludable para todos, ¿no? Más aún en los casos de TEA, de autismo, y en TDAH también, pero no se ha encontrado una relación directa, ¿no?, de que si cambiamos la dieta, esto va a generar mejores condiciones. Las terapias que más se recomiendan son la terapia psicológica, psicoeducativa, pedagógica y farmacológica según el caso. Así es que tratamientos alternativos como esencias de flores, hacer deporte, alimentación libre de gluten, son apoyos, digamos, adicionales que se puedan hacer, ¿ya? Pero no he revisado estudios que indiquen una efectividad directa. Ya. Acá pregunta Doris Vázquez, buenas noches. Dice, ¿el TDAH puede ser originado por la ingesta de bebidas alcohólicas en las mujeres jóvenes? Sí, hablamos del exceso en el consumo de sustancias, más aún en las sustancias psicotrópicas, drogas, más aún en ese tipo de sustancias que son muy dañinas. Pero, o sea, una cosa es que una mujer embarazada se tome una copa de vino, y otra cosa es que tenga una ingesta de alcohol muy fuerte, muy intensa y frecuente. Entonces, definitivamente eso va a generar problemas en el desarrollo del feto y es altamente probable que nazca con algún trastorno del neurodesarrollo. Cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo nos referimos a autismo, TDAH, discapacidad intelectual, trastorno específico del aprendizaje, trastornos
de la comunicación, ¿no? Por mencionar los principales, o creo que esos son básicamente. Entonces, sí, además de algún otro problema físico de salud específicamente. Por lo tanto, la mujer embarazada tiene que cuidarse en lo referido a su alimentación, pero también en su estado emocional. Entonces, bueno, respondí a algunas preguntas y si van llegando otras, genial. Les hablaba antes de entrar a la parte de las preguntas respecto a que la detección es importante. En el colegio los padres y los profesores tenemos que ser aliados, ¿ya? Aliados para poder ver desde el punto de vista del profesor cómo está nuestro niño, ¿no? No tomarnos como padres de familia, no tomarlo como algo personal, que un profesor nos diga que nuestro niño está teniendo alguna dificultad. Tampoco tomarlo de forma alarmante, ¿no? Sino ver qué es lo que está sucediendo y si hay indicadores significativos, si el comportamiento es en el colegio, si ya algún profesor antes nos ha referido a un comportamiento similar, si también noto en casa estos comportamientos de ser muy inquieto, desatento, de no controlar sus emociones y tenerlas muy intensas, entonces con mayor razón consultar a un psicólogo es lo indicado. De preferencia, o lo ideal es que sea un psicólogo que trabaje mucho con niños, que tenga experiencia en niños y que maneje los instrumentos de evaluación necesarios, porque ya en el proceso de evaluación debemos entender que un TDAH no se diagnostica en 15 minutos, ¿ya? Ni en 30 minutos. Algunos profesionales, sobre todo médicos, ¿no? Pueden tener una impresión diagnóstica, pueden decir, parece TDAH, ¿no? Un psiquiatra puede decir que parece un TDAH, pero lo ideal es que derive evaluación psicológica, porque la evaluación psicológica es mucho más detallada, no son 15 minutos, ¿ya? No es que al ojo voy a sacar que el niño tiene este TDAH, es muy delicado para querer lanzarse a hacer un diagnóstico así, tan apresurado. Nosotros nos tomamos 4 sesiones en promedio con diferentes tipos de estímulos o evaluaciones para poder observar el comportamiento del niño. Además de tomar toda la información que nos dan los padres de familia, también tomar referencias de lo que el profesor nos pueda comunicar. Entonces, en función a lo que la escuela informa, los padres informan, nosotros observamos y nosotros estamos midiendo a través de los instrumentos psicológicos, podemos llegar a un diagnóstico más certero. El diagnóstico del TDAH es un diagnóstico clínico. No hay un examen, por lo menos no se ha creado todavía, un examen de sangre o un examen, llámese tomografía, electroencefalograma, que vaya a diagnosticar el TDAH. Aunque decimos que el TDAH es una condición neurobiológica, no hay un examen de ese tipo como para diagnosticar. Lo que sí se han hecho estudios es en personas que ya tienen el diagnóstico de TDAH, se han hecho estudios de neuroimagen y se ha encontrado que el cerebro de las personas con TDAH es más pequeño, ¿ya? Eso no significa que sea menos capaz, sino que hay una mayor inmadurez, sobre todo en la zona prefrontal, que tiene que ver con lo que se llaman funciones ejecutivas, que son habilidades para planificar, para controlarse. Entonces esas están más inmaduras. Por eso el comportamiento de una persona con TDAH suele ser más inmaduro. Es como que tuviera algunos hasta 3 años menos en algunos casos. Digo el comportamiento, no necesariamente sus capacidades de aprendizaje. Aunque en algunos casos el niño con TDAH puede también tener lo que llamamos comorbilidad, es decir, tener otros problemas asociados. Hay niños que tienen autismo y tienen TDAH. Hay niños que tienen TDAH y además tienen un trastorno específico del aprendizaje, es decir, dificultades específicas para leer, para escribir o para el cálculo numérico, que no tiene nada que ver con su inteligencia general. La inteligencia general suele ser normal, hasta superior en algunos casos en los niños con TDAH. Bien, entonces eso está relacionado con la parte del diagnóstico. Respecto al tratamiento, mencionaba que los tratamientos con mayor efectividad son los tratamientos psicológicos con un enfoque cognitivo-conductual, el tratamiento pedagógico también, más aún si el niño está teniendo dificultades en la escuela, y en tercer lugar podría afirmar el tratamiento farmacológico, no en primer lugar, ¿ya? Porque hay niveles en el TDAH, hay nivel leve, moderado y grave. Los niveles leve
pueden ser niños que no tengan problemas en el colegio, por lo menos no significativos, ¿ya? Entonces, los niños con un TDAH leve tranquilamente se pueden trabajar con terapia psicológica o pedagógica. Y pedagógica, quiero decir. Entonces, no requieren precisamente medicación. Es más, en los casos leves yo sugiero empezar con la terapia de una vez e ir viendo, ¿no? Al cabo de 3 meses cómo va evolucionando. Si se ve que las conductas, los síntomas son muy desadaptativos, le están generando mucho sufrimiento al niño porque es consciente, digamos, de sus dificultades y por más que le pone ganas y trata, no puede, y la familia ha dado todo el apoyo y no hay mejoras significativas, ahí consideraríamos el tratamiento farmacológico, ¿ya? Ahora, el tratamiento farmacológico, los psicólogos no somos médicos, no indicamos medicación. Sí sugerimos, cuando vemos el caso, hacer una interconsulta con el especialista en esa área, que vendría a ser un neuropediatra o un psiquiatra infantil, no cualquier médico. Entonces ya el profesional mencionado valorará, ¿no?, si es pertinente la medicación. Así es que nosotros acá en Trascender trabajamos con muchos niños con TDAH. Yo creo que de los niños que tenemos debemos tener un 60% más o menos de niños con TDAH, y de esa cantidad yo creo que el 50% más o menos, o quizás un poco más, el 60% no está medicado y trabaja muy bien, ¿ya? Así es que depende mucho la valoración que uno haga y también ver cómo se va evolucionando. Acá Doris Vázquez nuevamente nos hace una pregunta. Doctora, ¿también puede ser un proceso acumulativo de la ingesta de alcohol antes del embarazo? Porque las mujeres nacemos con los óvulos y estos recién se van acumulando, todos los desórdenes ya antes del embarazo. Con el tema del alcohol habría que considerar algunas cosas, ¿ya? No es que precisamente se acumule, pero cualquier sustancia que ingresa a nuestro organismo puede generar cambios, cambios genéticos incluso, ¿ya? Más aún con lo que son las drogas, ¿no?, las sustancias psicoactivas. Así es que no es que muchas veces los problemas de alcohol pueden ser a raíz de otros problemas, es decir, una persona con depresión puede llegar al alcohol como una manera de escapar de sus temores, de sus preocupaciones, de su sentirse derrotada, ¿no? Una persona con TDAH puede llegar a tener un problema de consumo de sustancias si no es atendido oportunamente. Entonces, esta mujer supuestamente, ¿no?, que tomaba mucho alcohol antes del embarazo, o sea, quizás el problema de fondo no es el alcohol, ¿ya? El alcohol es una conducta sintomática. El problema de fondo puede ser la depresión que la llevó al alcohol, o la ansiedad que la llevó a eso, o el TDAH que la llevó a eso. Entonces estamos regresando quizás al mismo punto de la herencia. Sí, la sertralina le afecta al bebé. Esa es una buena pregunta, que quizás sea más oportuna que la conteste un médico, ¿ya? Yo te puedo hablar como mi experiencia como mamá. Nos controlamos bastante en el consumo de todo, ¿no?, durante la gestación. Así es que sería mejor consultarlo con un médico, ¿ya? Creo que sería lo más oportuno. Sí, es mejor tener ese cuidado. Bien, entonces ya terminando esta transmisión, ¿no?, cuando mencionábamos respecto a los tratamientos, decíamos que la terapia cognitivo-conductual es una terapia que tiene bastante evidencia de efectividad, ¿ya? Para eso pues hay que capacitarse y se requiere pues que el profesional tenga mucho grado de trabajar con los niños, tenga mucha energía, pero dentro de la terapia, ojo, hay que ver las estrategias que se están utilizando, ¿ya? Porque en la terapia de TDAH he visto algunos procedimientos que no están completos. No digo que estén mal, sino que no están completos, porque de pronto se enfocan en hacer ejercicios de concentración con el niño, ¿no?, como laberintos, pupiletras, sudokus, etcétera, que van a favorecer la concentración, pero no está completo porque la idea es estimular la capacidad del niño de detener la impulsividad, de planificar sus actividades, de ser más consciente de lo que está haciendo.
Entonces, una de las técnicas que es muy útil en el tratamiento con TDAH son las autoinstrucciones. Las autoinstrucciones tienen que ver con enseñarle al niño, entrenarlo en que piense antes de hacer algo y una vez que lo ha hecho, se autoevalúe cómo lo hizo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno puede usar un laberinto, ¿no? Pero la idea en la terapia no es que, muy bien, haz este laberinto, no, sino es, vamos a hacer un laberinto, vas a ir, no sé, este perro quiere cruzar el laberinto y llegar al hueso. Pero antes de que el niño empiece a hacer el laberinto, porque un niño con TDAH ni bien ve el laberinto ya quiere recorrerlo, detenemos la conducta, ¿no? Y empezamos a hacernos algunas preguntas antes de empezar, o sea, planificar una estrategia, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Y el niño tiene que verbalizar, tengo que seguir esto, cuáles son las reglas, ¿no?, de la actividad. De cuántas maneras puedo hacerlo con lápiz, puedo hacerlo con lapicero, puedo hacerlo primero con mi dedo y después con el lapicero, ¿no? Empiezo a pensar de forma divergente, a plantearme diversas alternativas, por lo menos 2 o 3. Porque si me planteo más opciones, tengo mayores posibilidades de éxito. Si me planteo una sola opción, se reducen mis posibilidades de éxito. Luego puedo elegir, ¿no? De esas 2, 3 opciones, elijo una. ¿Cuál es la que considero mejor, ¿no? Para no dispersarme tampoco en pensar simplemente en muchas opciones. Elijo mi opción y procedo. Recién hago la actividad. Una vez que he terminado la actividad, me autoevalúo. ¿Qué tal hice esta actividad? ¿Seguí mi plan? ¿No seguí mi plan? ¿En qué me equivoqué? ¿Fue una buena decisión o no? Entonces, ese tipo de técnicas ayuda a que el niño sea entonces más consciente de lo que está haciendo y no solamente hacer laberinto tras laberinto, sudoku tras sudoku, por poner algunos ejemplos de actividades que se hacen. Bien, entonces, esto es un panorama de lo que les he comentado, cuál es la realidad actual en nuestro país. En TDAH decimos que hasta podemos tener un 5% de prevalencia, es decir, si agarramos a 100 niños, lo más probable es que haya 5 con TDAH. Entonces, en un salón de clases es muy probable que encontremos 1 o 2 niños con TDAH. Por eso es importante conocer más al respecto y estar capacitados, ¿no? Los papás buscar información confiable, los profesores también capacitarnos al respecto y, bueno, en nuestro caso los psicólogos estar actualizados en todas las herramientas que nos puedan ayudar a un diagnóstico oportuno, ¿no? Y a no considerar que el problema del niño es solamente emocional o conductual. Descartar la posibilidad de algún trastorno del neurodesarrollo, ¿ya? Porque un diagnóstico oportuno nos va a permitir prevenir que estas dificultades se agraven y luego se generen otras dificultades, que ese es uno de los problemas con el TDAH. Cuando no es atendido oportunamente, la persona luego puede tener trastornos de ansiedad, puede sufrir, tener problemas de conducta, hay problemas de conducta que llamamos negativista desafiante, oponerse constantemente, lo que podría decirse ser muy rebelde. Entonces, el consumo de sustancias también es una de las comorbilidades que tiene el TDAH. Y nos toca a veces en la práctica con adultos, ¿no? Entrevistar a adultos que tienen algunos de estas características o estos problemas, vienen por problemas de ansiedad o depresión, y cuando vamos haciendo la historia o identificando algunos criterios, sorpresa. Resulta que tenías TDAH y a tus 30 años te enteras de eso, ¿no? Y si te hubieras enterado a los 5 o 6 años, quizás el camino hubiera sido diferente para ti. Así es que si nuestro niño tiene estas dificultades, llevarlo a un profesional. Si como adulto me doy cuenta que tengo dificultades, me distraigo, soy muy inteligente pero no progreso, ¿qué pueda estar pasando? No digo que todos tengan TDAH, pero habría que descartarlo, ¿ya? Entonces, bueno, me quedo con las últimas preguntas. ¿Se puede tener un déficit de la inhibición sin haber un TDAH o es que se estaría hablando de que quizás tenga un TDAH leve? Habría que descartarlo, hacer las evaluaciones respectivas, ¿ya? Porque si uno va observando que estas dificultades en la inhibición son constantes, son intensas, me generan dificultades en lo social, ¿no? Porque digo lo que pienso y meto la pata, en lo emocional, me afecta algo y me afecta demasiado. En lo académico, soy inteligente pero no obtengo las notas que quiero porque me distraigo con facilidad o procrastino, postergo las cosas.
En lo laboral, no soy muy hábil, sé que soy competente, pero me olvido las cosas que tengo que hacer. Mi jefe tiene que estar ahí recordándome mis funciones. Entonces, si estas características me van generando dificultades en estos ámbitos, sería bueno hacer una evaluación y hacer un descarte. Bien, termino esta transmisión invitándolos el día de mañana 13. Tenemos aquí en Trascender un seminario, un curso precisamente abordando esto que ya hemos comentado en resumen, lo que son los conceptos del TDAH, los instrumentos más adecuados para llegar a su diagnóstico y el tratamiento que se hace desde el ámbito psicológico con el niño, específicamente cómo trabajamos en sesión con los niños con TDAH, cómo se hace el acompañamiento a la familia y cómo se hace el acompañamiento en la escuela, ¿no? Porque el docente es el que tiene que aprender, ¿no? a lidiar un poco con un niño y a veces dos niños con estas características, ¿no? Y antes de tirar la toalla es bueno que también esté informado de qué herramientas lo pueden ayudar. Los niños con TDAH son niños, si yo pudiera hacer un resumen de cómo son los niños con TDAH que conozco, que he conocido, más allá de su TDAH, los conozco afectuosos, los conozco sensibles, los conozco llenos de energía, con ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Los conozco con mucha creatividad, me enseñan muchas cosas en sesión, les planteo una actividad, la miran de otro lado, me sugieren cosas, entonces tienen muchas potencialidades. Si ustedes investigaran un poco de TDAH, personajes famosos con TDAH, van a encontrar deportistas, políticos, muchas personas, empresarios, ¿no? que han vivido, que viven con TDAH y han salido adelante ya con esta condición. Así es que son situaciones que nos toca afrontarlas si es que está en nuestra familia y darle todo el apoyo necesario. ¿Sí? Así es que quienes estén interesados, porque el seminario de mañana está dirigido a psicólogos, padres, docentes, ¿no? Tenemos todavía algunos cupos, me parece que 5, para el día de mañana a las 4 aquí en Trascender. Me dejan en sus comentarios si tienen interés por algún otro tema, encantada. Si no soy yo, alguien más de Trascender, poder compartir al respecto de los temas que les interesan y poder ayudarlos desde este espacio. Muchas gracias por su atención.